Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Voces del Periodista, un programa de Celeste Sáenz de Miera y del Club de Periodistas de México para ustedes. Es 1 de enero del 2019 y feliz yo, Tere García Ruiz, de celebrar con ustedes y compartirles a una gran amiga, una filósofa increíble y maravillosa, que es Paulina Ramírez. ¿Cómo estás, Hola Paulina? Tere, bien, buen día. Ya vamos a platicar contigo sobre todas las formas de llevar la filosofía a la vida cotidiana. Filósofos salen de las aulas para llegar a nuestra vida y ayudarnos a pensar y a captar la luz interior que podemos, pues, mediante la contemplación y la lectura filosófica, pues, descubrir y hacernos filósofos todos como corresponde al ser humano. Este programa se escucha a través de ABC Radio. Saludos a todos los que están pendientes de Celeste Sáenz de Miera a través de ABC Radio, lo mismo que Radio Turquesa, a través de todas sus frecuencias de La Pantera, Radio Nueva República, y en YouTube, Club de Periodistas de México, Asociación Civil, Facebook, Voces del Periodista Diario, y Twitter, @Celeste Sáenz M. Así que estamos con ustedes, Paulina Ramírez, filósofa, Tere García Ruiz, filósofa también. Paulina, pues me encanta, vamos a presumir y a compartir y a animar al público de Celeste a que inicie este año, pues, con aspiración a la filosofía, ¿no? Aprender a vivir en un mundo que cambia, cambia, cambia. Me parece urgente aprender a vivir para no dejarse sentir amenazado por los cambios tan violentos que hay en el mundo, subidas, bajadas, catástrofes, no solamente medioambientales, sino también catástrofes bélicas, mucha marginación, migración, mal reparto de la riqueza. O sea, es tan difícil la vida que si no filosofamos, de verdad no hay manera de vivir en este mundo. Sí, bueno, creo que hay una necesidad y parece que es casi que viene con el ser humano de filosofar, de pensar su entorno, de reflexionar sobre su entorno, no solo de vivirlo o de hacer, sino de hacer con conciencia, de, de transformar los entornos. Hay mucha gente que está transformando sus espacios, desde lugares pequeños como el aula de clases, hasta universidades y gobiernos también, ¿no? Sí, eso también es importante, poder entender la realidad con todo lo que ocurre y al mismo tiempo descubrir soluciones a esa realidad para transformarla. Y eso solo se hace filosofando. Y además filosofando no solo en solitario, que también hace bien, también funciona y muchísimo, ¿no? Pero sobre todo dialogando con otros. Entonces, miren, Paulina Ramírez es la directora del Centro Educativo para la Creación Autónoma de Prácticas Filosóficas. Esto es CECAPFI, por sus siglas, y es la directora del área mundial de CECAPFI. Ella tiene relación con los filósofos de todo el mundo y participa en la organización de los congresos internacionales, sean en México o en cualquier otra parte. Ella es parte de las que organizan y convocan a estos congresos mundiales de filósofos prácticos. Vamos a empezar desde cero para introducir al público a lo que es esto. Los filósofos académicos y los filósofos prácticos. ¿Cuál es la diferencia y dónde empatan? Pues bueno, hay una perspectiva desde la práctica filosófica que es hacer filosofía con otros en diversos contextos. Por ejemplo, hacer filosofía con niños, con diversos grupos de infantes, hacer filosofía en la escuela, hacer filosofía con los padres, hacer filosofía con adolescentes, con grupos de mujeres y también hacer filosofía en las escuelas. La práctica filosófica lo que propone es hacer de la filosofía un quehacer diario, un quehacer que vaya a lo humano. Si bien la historia de la filosofía nos da las bases para entender cuáles han sido pues las ideas que han transformado la realidad. Por ejemplo, no podríamos hacer ni pensar la filosofía sin Marx o sin Foucault, pero también sin Séneca, sin Epicuro, sin Nietzsche, por ejemplo. Lo que propone la práctica filosófica entonces es tener un espacio donde la gente que no necesariamente se dedique a la filosofía o haya estudiado, encuentre un lugar para reflexionar su situación, para transformar su realidad utilizando la filosofía en sí misma, que pueden ser diversas escuelas, diversas corrientes.
Por ejemplo, ahora hay una propuesta que trabaja filosofía andina. Y como esa filosofía andina se puede hacer una práctica con ella, uno puede aprender de ella, no solo en lo teórico, sino también en el hacer mismo de las personas. Incluso en la utilización del lenguaje, hablando de la práctica andina, de la práctica de la filosofía andina, tú nos diste una lectura como profesora del CECAPFI en el diplomado de consultoría filosófica de la escucha al estilo Tojolabal de Chiapas, de los indígenas de Chiapas. Y eso también es una práctica filosófica, parte de la escucha, pero al estilo Tojolabal. ¿Por qué incluiste esto en las asignaturas a estudiar dentro del diplomado, que me pareció maravilloso, fue una sorpresa para todos? Pero ¿por qué lo incluiste? Porque justamente nosotros como CECAPFI partimos de una idea que la filosofía no es solo una escuela, una forma de ver el mundo, hay múltiples formas de ver el mundo y las culturas originarias tienen su propia. En este caso, escogimos el texto de Aprender a Escuchar de Carlos Lenkersdorf, que recoge la tradición de la comunidad maya Tojolabal, y entonces ellos se proponen a pensar, a hacer que el escuchar no es solo un acto de entender lo que el otro dice, sino de comprender su entorno, de comprender al otro mismo. Y la práctica filosófica justamente hace eso también. Entiende al otro desde sí mismo, sin tratar de imponerle una manera de ver las cosas, sin darle un número, sin darle una categoría, sino escucharlo tal como el otro se presenta, con lo que es. Y la filosofía entonces es algo más. Es más allá de una escuela o de una tradición, es una forma en que los seres humanos construyen sus espacios, construyen su mundo. No podríamos imaginar una civilización tan grande como la maya o como la mexica sin filosofía, sin principios, sin la forma de entender su mundo, ¿no? Claro, porque son las raíces, ¿no? Ellos van sembrando esas semillas de aquello en lo que creen, de aquello que conciben, que entienden, que piensan, que comprenden, y lo van transmitiendo generación tras generación como principios de vida que van rigiendo a una comunidad y que además, probado en la experiencia, funcionan, ¿no? ¿Cómo no va a funcionar la bondad, la verdad, la belleza, el bien, la justicia, la solidaridad y así cada cultura que aporta lo mejor del ser humano, que además nace en el corazón? Esto maravilla también cuando uno se aproxima a la filosofía, a ver cómo todas las culturas coinciden en los valores más importantes. Y hoy se dan clases de valores humanos, pero de un modo tan superficial que si se dieran desde un punto de vista filosófico, entonces sí habría sorpresa, habría incluso éxtasis, decir qué maravilla, qué bendición que la bondad sea de tal grado importante y bella que nos haga felices, ¿no? E incluso pensar más allá de si sea buena o no, ¿qué es? ¿Qué es eso que estamos nombrando como bondad? ¿Es necesario ser bondadosos? ¿Para qué queremos ser bondadosos? ¿Cómo funciona la bondad? Entonces, por ejemplo, David Zumiager, que es el director de SECAPFI, él hace un ejemplo con estas cuestiones del bullying. Uno puede decir, no hagas bullying, el bullying es malo, pero con la práctica filosófica uno puede pensar esas condiciones de por qué el bullying se da. Primero preguntarse sobre qué es el bullying, por qué otro daña a otra persona. ¿Es bueno dañar a otras personas? ¿Cuándo dañamos a otras personas? ¿Para qué dañamos a otras personas? ¿Qué queremos con dañar a otras personas? Y entonces vamos allá, más allá justamente de solo decir no lo hagas, está mal, a pensar esa situación e incluso a generar situaciones empáticas con el otro, porque el otro que está dañando a alguien también está sufriendo. ¿Y por qué no verlo? ¿Por qué no escucharlo? Pero ponernos como en ese lugar también, ¿no? De pensar al otro como un ser completo que sufre, que le duele, que tiene algo en sí y que aplica a otros y pensar esas condiciones. Claro, y es aquí donde cambia la filosofía en las aulas. Ya no es llegar a dar una cátedra de valores humanos, es llegar a ayudar y acompañar a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes o incluso en las escuelas tradicionales que hay que se llaman escuela para padres. Se reúnen una vez al mes los padres de familia y reciben una cátedra de valores o de educación de los hijos. En este caso no, la filosofía rompe todos los esquemas y acompaña a círculos, a grupos de personas a pensar
Si es sobre valores, pues pensemos sobre valores. Pero lo maravilloso aquí es que cada ser humano va a descubrir el valor de los valores, de cada uno de los valores, porque es importante. Y cuando un ser humano lo descubre por sí mismo en diálogo con otros, resulta que ese valor entonces sí tiene sentido y es más fácil que se lleve a su cumplimiento, a su experiencia, a su vivencia, a que si se le da como una cátedra, una máxima que hay que cumplir y no funciona, ya lo vimos, no nos ha funcionado. Entonces, repensar sobre lo que ya se nos ha dicho, que por algo se nos dijo, pero si no lo descubrimos nosotros mismos, no llegamos al valor de los valores. Vamos a una pausa. ¿Cómo vamos, Jonathan, con el tiempo? Vamos y volvemos. Y para poder hacer todo esto que están haciendo los filósofos prácticos, bueno, no me has contestado la primera pregunta, diferencia entre filósofo académico y práctico. Pero antes de llegar a ello, quiero decirles que David Zumiacher es argentino y sin embargo tuvo a bien llegar a México a sembrar esta idea de llevar la filosofía a la vida. Ya existía en otras partes del mundo, pero pues dado que sucedió que él fue el filósofo que llegó a México con esta idea, ha sembrado esta posibilidad en muchos corazones de filósofos que estaban en las academias y han salido a la calle a llevar la filosofía convencidos de que esto funciona y que resulta ser un elemento pacificador que libera al ser humano de todas sus esclavitudes mentales, psicológicas, históricas, etcétera, y le hace mejor ser humano. Paulina, entonces David es el director general, tu coordinadora de SECAP FIMUNDO. Eso sí está correcto, ¿no? Sí, cuando David llegó aquí hace más o menos unos 10 años, un poco después se creó SECAP FI, no mucho, y bueno, en este rato hemos estado varias personas, todos aprendiendo de diversos, por ejemplo, Eugenio Echeverría, que es una persona muy importante para la filosofía para niños, ha traducido las obras de Lippmann, hace procesos de acompañamiento de filosofía para niños para profesores y bueno, con estas personas que han como sentado las bases de, al menos de filosofía para niños, también hemos aprendido y hemos hecho otras cosas también nosotros. Pero ustedes eran filósofos de academia, en México no existía la práctica filosófica. ¿Cómo es que al fin en México también hubo filósofos que decidieron salir de las bibliotecas? Sí, pues es una propuesta, digamos que para decirlo de alguna manera, el filósofo académico es quien imparte las materias de filosofía en las universidades o en la preparatoria, pero se dedica solo a eso, como a impartirlo a un grupo específico y se especializa en ciertos términos, en ciertas disciplinas, bioética, lógica informal, ¿no? Entonces es quien enseña a otras personas filosofía, pero solo en la universidad, no solo en las escuelas o en los institutos. Y lo que hace el filósofo práctico es, además de eso, o también con eso, hacer aplicaciones de práctica filosófica en otros grupos, en otros espacios, con gente que no necesariamente se dedica a la filosofía, sino como sembrar, a veces yo lo veo así, como sembrar esa semilla de la filosofía en otras personas, abrirlo a otras personas e incluso cuando se trabaja con poblaciones de estudiantes de filosofía, darles una visión no solamente del aprender o del hacer, sino del reflexionar por ellos mismos. Parece un poco contradictorio, pero a veces ha sucedido que pues la educación ha permeado así. Entonces los estudiantes de filosofía no son la excepción y solamente repiten contenidos pero sin hacer una reflexión previa sobre ellos, incluso sin saber si pueden o no disentir sobre ello. ¿Puedo estar de acuerdo con Kant? ¿Tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo con Kant o tengo que callarme? Y entonces la práctica filosófica pues justamente hace eso, hace como sembrar esas dudas filosóficas en las personas y que puedan ellos crear su propia forma de pensar frente a la obediencia. La práctica filosófica propone la autonomía. Claro, porque la autonomía no necesariamente acaba en oposición a aquello de lo que se lee y se analiza, se piensa, se hace juicio crítico, análisis profundo, dialógico, incluso comparando con otras formas de pensar, otros autores, etcétera, sino
que es muy distinto obedecer a ciegas y sin entender por qué se obedece, a comprender un tema y convencerse. Es importantísimo estar convencido de lo que uno vive. Así es, y esa diferencia yo creo que es lo que hace que la práctica filosófica tenga un gran valor. Bueno, al menos desde mi percepción, desde mi forma de entender las cosas, es eso, porque uno puede aprender muy bien cualquier autor, de cualquier disciplina, pero pensar sobre ello y tomar una postura sobre ello es complicado, porque cuando uno toma una postura sobre algo se compromete con eso, se compromete no solo en nivel intelectual, sino en nivel personal, en nivel de lo que uno es. Y bueno, aquí recordamos, bueno, yo recuerdo mucho a Kant, que él decía que uno es libre y uno ya necesita quitarse la pereza y la cobardía para ser uno mismo, atreverse a hacer uso de su razón. Pero nos dice muy claro, pero eso no significa hacer una revolución o ir contra todo, porque eso puede que no lleve a algo fructífero. Dice, uno tiene que saber y pensar bien dónde va a actuar, cómo va a actuar y para qué va a actuar. Y entonces así el individuo puede ser autónomo, puede ser libre, pero libre con una conciencia de su entorno, de lo que está haciendo, incluso más allá de él, más allá de sus deseos, en función de un bien social, en función de un orden social, que no significa sometimiento ni obediencia, sino conciencia de un proceso. De un proceso de transformación que va a ir generando una mejoría en el entorno, ¿no? Precioso, me encanta, me encanta. Ahora, esta idea de salir a las calles a filosofar con la gente, niños, jóvenes, adultos, incluso ancianos, incluso personas en hospitales y personas en situación de cárcel. Eso están haciendo los filósofos, yendo también a los barrios que están en zonas delictivas, atendiendo a los jóvenes, a los hijos de las señoras que trabajan todo el día, que se alejan del barrio y dejan a los niños callejeando. Y entonces estos filósofos van con ellos y trabajan con ellos la filosofía. Esta idea de filosofar en la calle viene desde Sócrates. ¿Por qué hasta ahora vuelve? ¿Por qué? Porque se volvió privativa la filosofía de los académicos, de los intelectuales, cuando antes era de lo cotidiano, ¿no? Y pues justamente lo que hace la práctica filosófica es regresar a eso que ya estaba ahí, pero de repente se cerró. Pierre Hadot, uno de los más importantes historiadores de la filosofía antigua, él dice hay una ruptura. Cuando el cristianismo se asienta como doctrina religiosa y política, se crean las universidades. Y esas universidades van enclaustrando a las personas. Y poco a poco, claro, no todos tenían acceso a la educación, ¿no? En ese momento. Y justamente ordenarse era una manera de acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces dice, así se van creando como gremios, como grupos chiquitos, cerrados, donde quien tiene el conocimiento es el filósofo. Y bueno, Aristóteles fue el filósofo de la Edad Media, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Entonces dice, bueno, eso que pasó en ese momento se va repitiendo, se repite, se en todos los tiempos, en la Ilustración, en la época de la modernidad, y es hasta ahora que se va a la calle. Hace 20 años que se fue a la calle la filosofía. Desde Sócrates hasta nuestros días, tantos siglos. Así es, pasa como esta reclusión, un tanto en tanto que especialización, pero no solo, hay también un dejo como de arrogancia. Y eso también, eso no tiene nada que ver con la filosofía. Eso es una actitud de las personas. Que además se quedan atoradas a medio camino. San Agustín lo explica muy bien. El riesgo del filósofo es quedarse atorado a medio camino en lugar de llegar al puerto de la sabiduría. Y ese medio camino donde se atora es la soberbia, por creer que sabe más que todo el resto de los mortales, ¿no? Entonces dice, el filósofo tiene que vencer la soberbia para llegar al puerto de la sabiduría, donde lo que hay es humildad necesariamente. Y si no hay humildad, no hay sabiduría, ¿no? Sí. Lo que propone la práctica filosófica no es abandonar la academia, al menos en CECAPI jamás hablaríamos de eso. Varios de nuestros amigos y colegas son pues estudiosos, académicos fuertes de la filosofía, y sin ellos no sabríamos muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros proponemos es no solo estar ahí,
sino ir con otros grupos. Y partimos también de la idea que todos tenemos una forma de entender el mundo que está basada en creencias falsas o no, en ideas falsas o no, pero que así operamos. Así decidimos lo que hacemos de nuestra vida, con quién soy amiga y con quién no. Porque tengo una idea de amistad, porque tengo un principio que me rige, que es los amigos no deben traicionarse, o los amigos siempre deben acompañarse. Cuando eso no sucede, entonces yo me separo o me uno. Y todas esas ideas son ideas filosóficas: la amistad, el bien, el respeto, la responsabilidad, la muerte. Y lo que hacemos es nosotros, bueno, eso que tú piensas vamos a llevarlo a un plano mayor, a algo que no se quede en solo las experiencias. Y por eso necesitamos historia de la filosofía, filosofía política, estética. ¿Cómo vamos a hablar de si seré bella o no si ni siquiera sé qué es la belleza? Y la diferencia con la estética, ¿no? Porque hay grados, ¿no? Y así, claro, sobre cualquier tema acudimos a las bibliotecas, sacamos los libros de los grandes filósofos que para llegar a esas ideas tuvieron que hacer contemplación, observación, investigación, contemplación, meditar, reflexionar, darse de topes en la pared, jalarse los pelos hasta entender algo muy importante que queda como legado en un texto filosófico que después nosotros leemos y que ilustra nuestros pensamientos, que nos rigen, pensamientos que se nos han transmitido generación tras generación o de los cuales someramente hemos meditado, los hemos asumido y eso rige nuestra vida. Pero con la luz de 2, 3 filósofos respecto de un tema puede cambiarnos o abrirnos el panorama y ser personas mucho más libres, ¿no? Sí, de hecho, en algunos de nuestros espacios ha pasado algo bastante interesante, que es que las personas, luego de estar en los círculos de estudio o en los diplomados que ofrecemos, la gente va a estudiar filosofía. Es decir, encuentra tanta riqueza en el pensamiento que dice, yo quiero esto, yo quiero saber más, yo quiero estudiar más, o pásame un libro, ¿tienes algún texto sobre tal autor? ¿Podrías recomendarme algunos? O sobre tal tema, ¿no? O sobre tal tema. Exacto. Y eso creo que hace la práctica filosófica, siembra la semilla de una indagación mayor en uno mismo. Sí, es bellísimo leer y hacerte amigo de los filósofos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Voces del Periodista y indagando sobre lo que hacen los filósofos prácticos en la República Mexicana, pero también en el mundo entero. Y ya que Paulina Ramírez es la coordinadora de ese CAPFIMUNDO, pues le pido que nos dé un paseo imaginario por estos personajes bellísimos que hay en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, haciendo filosofía práctica con distintas metodologías o caminos. Si vamos a hablar de Ran Lahab, lo podemos reservar para la última parte de este programa porque quisiera que te explayes más, para que se antoje muchísimo hacer la filosofía contemplativa. Entonces vamos primero con los filósofos prácticos y luego vamos con la filosofía contemplativa de Ran Lahab. Empezamos con Achenbach, Gerd Achenbach. Sí, bueno, él es un filósofo alemán que justamente se percató que las personas asistían a consultas psicológicas porque tenían un problema. Y él dice, ¿y qué tal que no tienes un problema? ¿Qué tal que tienes una duda? ¿Qué tal que tienes una inquietud? Por ejemplo, la impuntualidad o el desorden o eres demasiado autoritario o autoritaria. Y entonces dice, hay que hacer una consulta filosófica para personas que no necesariamente tengan problemas, pero que tengan dudas, que les asalte algo en su vida. Y él pone su consultorio filosófico en los años 80. Después se va expandiendo un poco esta propuesta y llega a Holanda. En Holanda se crea una escuela donde se ponen a practicar, ven el valor del diálogo en una consultoría filosófica y entonces ellos ponen un hotel filosófico en Leusden. Funcionó durante bastante tiempo y ahí hacían encuentros, retiros, sesiones de diálogo, consultorías filosóficas. Es una escuela bastante interesante que tiene mucha importancia aún. Después van varios otros filósofos, van trabajando un poco más, van leyendo, van proponiendo nuevas cosas. Y bueno, está por ejemplo León Dehaze,
está Ran Lahab. Pero vamos contando, por ejemplo, la experiencia de Gerd Achenbach. ¿Se dice Gerd o Gerd? Gerd. Resulta que él pudo atender el caso de un joven que se quería suicidar y sacarlo de ese peligro, a punta de razonamientos nada más, diálogo filosófico. Y así en puro llevado el diálogo filosófico, el joven entendió el sentido de la vida, porque no había sentido de vida. Y esa era la única forma en la que él podía recuperarlo. Habían atendido psicólogos, lo habían atendido psiquiatras. ¿Por qué no nos cuentas en breve esta experiencia? Sí, él trabajó con ese chico durante varios años y entonces lo que observa como esta diferencia es que lo que se buscaba con otros especialistas era lo que decíamos al inicio, ¿no? Darle como algo para que él lo incluyera en su vida, sin estar en la vida de esa persona, escuchándolo uno a uno, sin ponerlo incluso en un aspecto crítico de lo que pensaba, si era lógico o no, si tenía coherencia o no, evaluar su propio pensamiento y que el otro se evaluara a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que el valor de esto que hizo Achenbach fue poner al otro a pensarse sobre sí y a partir de ahí tomar las decisiones necesarias para sí mismo, no solo como recrear o tener un sentido de bien, me lo dice tal persona, tengo que obedecerlo, me lo dice mi mamá, bien, hay que hacerlo y ya. O hay que vivir, pues hay que vivir, pero sin ánimo de vivir no se puede, ¿no? Hasta que él descubre filosofando el sentido de su vida, de él con sus talentos, de él quien es él, distinto a todos los demás, ¿no? En un entorno especial, etcétera. Bueno, tenemos a Lumarinov. Cuéntanos de Lumarinov, que también hace un trabajo importantísimo. Sí, Lumarinov, por ejemplo, él escribió un libro muy famoso que se llama Más Platón y menos Prozac. Y la importancia de este libro es que es un bestseller. Y entonces parece contradictorio con la filosofía, porque ¿cómo la filosofía va a ser bestseller? ¿Cómo va a hacerse del mercado y no y esto? Pero él dice, la filosofía tiene que llegar a todas las personas, si no, desafortunadamente muere. Y entonces en este libro que pueden conseguir en muchísimos lugares, está alrededor del mundo, así, él plantea esta idea igual, ¿no? Que la filosofía puede hacer algo más por las personas. Él se opone un poco también a esta idea de la psiquiatría, por ejemplo, porque dice se ha llegado a veces a excesos, donde todo es un síntoma, todo es un síndrome, todo puede ser medicado. Y dice, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que tengo, más allá que controlar mi ansiedad para ser funcional, tengo que pensar por qué soy ansioso? ¿Qué me hace ser ansioso? ¿Qué quiero de este mundo? ¿Cómo quiero el mundo? ¿Por qué quiero que el mundo funcione de esa manera? Y entonces él dice, primero hay que pensar filosóficamente eso que somos y después quizá, si llegamos a otros momentos, tomar alguna medicina. Pero una medicina que no me obligue a dejar de pensar, porque hay medicinas que tienen a la gente dopada prácticamente y le anulan la capacidad de pensar. Y justo eso es como una de las críticas de Marinov. Antes de dejar de pensar, hay que pensar. Sí. Antes de dejarnos llevar por el estoy mal necesariamente y requiero una pastilla. Él habla del contexto de Estados Unidos, que es una sociedad donde hay demasiada medicación a las personas. Que bueno, aquí sería distinto. Sin embargo, no estamos tan alejados de ello tampoco, ¿no? Sí, sí, ya hay una tendencia. Dice, reflexionar con los filósofos antes de hacer otra cosa. Por ejemplo, a este respecto, ¿qué dicen los filósofos prácticos de esto que ahora se dice de todos los niños, ¿no? Todos los niños tienen déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué dice un filósofo práctico ante esa declaración? Pues es curioso porque en filosofía para niños se trabajan con espacios de diálogo con diferentes poblaciones de niños y entonces se observa que justo eso, ¿no? A veces no necesariamente alguien tiene que padecer algo, digamos que necesite ser medicado, un malestar físico o cerebral, sino ser escuchado. Y la escucha e incorporar el diálogo, las emociones que uno tiene en ese momento, al menos los chicos, pues produce también cambios. Y no es que el filósofo quiera cambiar a las personas para que sean buenas, bondadosas, responsables. No,
sino para que sean ellas mismas. Y sucede que son buenos, bondadosos y responsables, porque el ser humano así es. Y no lo digo por dogma, pero es que el ser humano tiende a lo mejor y tiende al bien. Tiende a lo mejor y lo mejor resulta ser el bien, porque en el bien encuentra la paz, la alegría, la libertad. Entonces es lógico que cuando uno razona con los niños pequeñitos en la filosofía práctica para niños, resulta que se van normalizando, se van sanando de todas esas dolencias que les inquietan y les aquejan. Tuve en mis prácticas filosóficas de filosofía para niños, en un pequeño grupo con el que trabajé 15 sesiones, una niña hiperactiva, así, de inquietísima, que le arrebataba la palabra a todos los demás niños. Tuve una niña súper tímida, que se hundía en la silla y casi no quería participar, ¿no? Al final todos estaban en una relación equitativa, lo cual significa de sumo respeto de los unos a los otros. Había escucha atenta de parte de todos, había emisividad de parte de todos, todos emitían juicio crítico, propuesta creativa con fin bondadoso, todos dialogaban. Entonces se logró una armonía preciosa porque todos lograron como bajar sus montañas y subir sus valles y llegar a un equilibrio. Sí, eso es muy interesante también y pasa también en adultos y creo que más en adultos. Las personas grandes, señores y esto, a veces traen demasiado fijo eso que piensan que es solo porque creen que es verdad. Pero cuando se hace un diálogo que tenga como sentido la crítica, no destruir al otro, sino observar lo que el otro dice, entonces se dan cuenta que eso que tenían tan firme puede que no sea tan firme. Y este es un principio incluso de René Descartes, ¿no? Él decía, para saber tengo que dudar. Y entonces él crea una duda que le hace ver algo más allá de lo que era en ese momento el mundo. Pero lo podemos pensar para nosotros mismos. Yo creo que el mundo es así y tú me obedeces. ¿Por qué tendríamos que obedecer? Claro. ¿Cuándo hay que obedecer y cuándo no? Ver las condiciones. Y con los chicos es algo similar. Es decir, dejar de ser uno mismo a veces es bueno para escuchar al otro. Y los grupos se van transformando. Los grupos pueden llegar a decir, está bien, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te escucho y te entiendo, aunque yo no vaya a actuar igual que tú. Tal vez nunca en mi vida yo vaya a hacer la acción que tú haces, pero la valoro, pero sé por qué lo estás haciendo. No solo lo descalifico o lo apruebo, doy razones para sino ello. comprendo, porque ya hice un análisis, ¿no? Precioso, me encanta. Ahora, tenemos entonces a Achenbach, a Lumarinov, mencionaste a León de Haas. León de Haas, a ver, cuéntame. León de Haas tiene una escuela que se llama Práctica Platónica y él retoma el diálogo como en los diálogos socráticos que pueden del primer Platón, digamos, ¿no? El más cercano a lo que Sócrates hacía. La empatía también, y dice León de Haas, la empatía no se puede aprender. Uh-huh. La empatía es algo que está en uno, pero uno puede desarrollarlo. ¿Cómo? Con espacios donde esté alguien que tal vez sea muy diferente a ti o que sea similar a ti, ¿no? Pero que puedas aprender como de varios grupos. Y él dice también los conceptos de la metafísica. ¿Cuáles son los conceptos de la metafísica? Lo bello, lo que es, lo que no es, lo que está en la realidad, ¿no? Y que más allá, pasar de la experiencia, es decir, de lo que me sucedió, de lo que yo pienso, de lo que me hizo, pensar eso ¿qué es el amor? Más allá de si amo a alguien o no. Uh-huh. Si me amaron o no me amaron, si amo o no amo, claro. Muy bien, vamos a un corte y regresamos y pongan muchísima atención a lo que sigue porque vamos a hablar de la filosofía contemplativa, que también es una experiencia preciosa que Ran Lahave está compartiendo en el mundo. Volvemos. Continuamos en Voces del Periodista, es un programa de Celeste Sáenz de Miera y me ha dado pues el regalo de poder estar con ustedes este 1 de enero del 2019
Y empezar con el pie derecho, con la disposición del corazón, la mente, el cuerpo, todos nosotros completitos en la totalidad de lo que es un ser humano, dispuestos a filosofar para encontrarle mayor profundidad y sentido a nuestra vida y hacer un mundo donde todavía se pueda vivir, que sea un mundo de paz, un mundo feliz para todos. Paulina Ramírez, coordinadora de SECAP FIMUNDO, nos está haciendo un recuento pues del gran legado que algunos filósofos prácticos nos han dejado. Ellos están vivos, aún todavía pueden ustedes conocerlos, acercarse a ellos, y ya sea para aprender al lado suyo o para tomar alguna consultoría filosófica, acudir a sus cafés filosóficos, a las experiencias que ofrecen de filosofía con niños, o pues espacios filosóficos dentro de las empresas, en espacios laborales. Vamos ahora con Óscar Brenifier, no podemos dejarlo de lado, importantísimo. Sí, Óscar es uno de los filósofos prácticos igual más reconocidos del mundo. Él trabaja tanto filosofía para niños como café filosófico, consultoría filosófica, tiene muchas publicaciones que están en varios idiomas, en inglés, en ruso, en francés, en español, en chino. Y bueno, su propuesta es siempre pensar sobre antinomias, es decir, cuestiones que puedan ser contradictorias o contrarias. Tiene un libro para niños que se llama El libro de los opuestos, donde justamente se pone a dialogar sobre esto, ¿no? Verdad y mentira, amor y desamor. Y bueno, es un filósofo que retoma mucho lo que hizo Sócrates en digamos, los diálogos primeros, donde hace un diálogo con mucha crítica, utilizando mucho la lógica, el pensamiento como muy ordenado, que en filosofía llamamos lógica formal, ¿no? Como ciertas bases de pensar. Y él le interesa mucho que las personas hagan un ejercicio como de desaprender, de desdecir todo eso que han creído, y mediante preguntas como para indagar, pedir razones, por ejemplo, llegar a conceptos, utilizar la problematización, la persona puede encontrar bastantes inconsistencias en lo que piensa, como deshacerse de uno y verse de una manera más real. Y volver a empezar. Y volver a empezar, ¿no? Volver a pensar, a construir un pensamiento lógico y valioso, además, ¿no? Que salir de lo superficial, ¿no? Y sí, que sea muy real, sí, salir de la fantasía y todo eso que está bien para la poesía, pero entonces ser más realistas. Y entonces ahora vamos con Ran Lahab, que tiene una nota especial porque él sí nos pone a leer filosofía, a todos los filósofos de todos los tiempos, para iluminar nuestro pensamiento, y eso ha sido una gran insistencia de parte de él. Lumarinov también en su proceso de Peace lo lleva a cabo, esto de la iluminación con los textos de otros filósofos que nos ayudan a ampliar nuestro pensamiento. Pero Ran Lahab se aboca especialmente a enseñarnos a leer filosofía. Sí, bueno, Lumarinov. La historia de cómo empezó. Sí. Un poquito antes con Lumarinov, él, bueno, les comentaba de este libro de Más Platón y Menos Prozac, que es una propuesta. Sin embargo, ahora, en diálogo con Daisaku Ikeda y con filosofías orientales, tiene una riqueza su propuesta mucho mayor, porque entonces es filosofía que no solo se entiende desde el sentido occidental, como decíamos antes con los mayas tojolabales, sino también desde otras filosofías, desde la filosofía zen, por ejemplo. Sí. China, India y Occidente, los tiene ya hermanados a los tres. En una misma propuesta de la acción, por ejemplo, sí. ¿No? Entonces, bueno, eso es como algo que también ha trabajado Lu, y Brenifier tiene un cuento sobre cuentos sufís. Entonces también es no solo filosofía la que conocemos, Platón y ya, ¿no? También acerca al oriental. Sí, y bueno, el caso de Ran Lahab es interesante porque Ran Lahab en Israel hizo un trabajo interesante con Shlomit Schuster, que bueno, ella ha fallecido, pero bueno, dejó bastante para pensar.
El Ran Lahab fue el primero que dio un curso sobre práctica filosófica en una universidad y bueno, reside desde hace varios años en Estados Unidos, donde ha desarrollado su práctica filosófica. Junto con Lou Marinoff fueron quienes crearon este concepto de ICPP o International Conference of Philosophical Practice, porque veían que había ya bastante gente y podía haber más que se dedicara a la práctica filosófica, que en ese momento se entendía como consultoría filosófica, más, ¿no? Más como por ese lado. Entonces crean el primer Congreso Internacional de Práctica Filosófica y bueno, en junio fue el 15, entonces lo que hicieron fue fundamental, muy muy importante en el año de 1994 y se hizo en Vancouver, donde estaba también Lou Marinoff. Entonces, bueno, es un filósofo que tiene un gran amor por la filosofía, porque las personas pueden ser tocadas por la filosofía en su vida, que pueda transformar su existencia. No solo, él lo aclara muchas veces, la práctica filosófica no es para resolver los problemas de las personas, porque para eso ya hay quienes resuelven los problemas. Además, le parecería insensato proponer que con la filosofía vamos a ser muy felices. No necesariamente, ¿verdad? Al contrario. Podemos ver que esa felicidad es falsa. Sí. ¿Y qué tal que queremos ser felices obstinadamente? Sí, y hay otro tipo de felicidad que es la sabiduría, la que te otorga la sabiduría, ¿no? Entonces, Ran Lahab propone que la filosofía, que debe haber un momento filosófico del día de todas las personas, donde nos debe tocar eso. ¿Y cómo nos puede tocar la filosofía en el día, en ese momento de sabiduría, leyendo un texto de filósofos que hablen sobre distintos temas? Por ejemplo, la relación yo y tú, por ejemplo, la forma de vida que uno lleva, las acciones que uno tiene y un poco más allá también pensar sobre el bien, sobre la muerte, sobre la existencia. Amistad, el amor. Y bueno, tiene un sitio que ha construido con Carmen Zavala, un sitio bastante completo, donde pueden ver entrevistas con muchos filósofos prácticos del mundo, porque aparte es un filósofo que viaja por muchos lugares, afortunadamente, y textos de distintos temas. El sitio es Agora. Philopractice.org. www.philopractice es con PH. Philopractice, ¿no? Philopractice.org. Precioso, sí. También como el Ágora se encuentra, ¿verdad? O Agora Project. Algo así, en los buscadores de internet lo encuentran. Y bueno, pues ahora ha tenido diversas propuestas. La última propuesta que está empujando se llama filosofía contemplativa o acompañamientos, companionships filosóficos o philosophical companionships, donde un grupo se reúne a leer un texto, pero no solo leerlo, es decir, no solo comprenderlo, sino, diría yo, como vivirlo, como sentirlo. Entonces podemos escoger alguno de los materiales que él y Carmen han trabajado y ponerlo en un grupo para quedarnos reflexionando sobre algo, sobre nosotros mismos, sobre situaciones límite, sobre la relación entre unos y otros, yo y tú, por ejemplo, con Martin Buber, y así diversos temas donde no vaya uno a aprender historia de la filosofía, porque para eso hay otros lugares. Claro, y sin embargo tienes una gran aproximación a la historia de la filosofía, porque cada texto que nos ofrece es una selección de textos filosóficos, poéticos que están ahí en philopractice.org, y cada texto nos introduce con una breve biografía, una semblanza, como una nota para que sepamos de quién vamos a leer cada texto. Y resulta que si los revisas todos, son filósofos de todos los tiempos. Entonces sí es una aproximación y luego ya si quieres te acercas más y más a la filosofía, ¿no? Y sí, creo que es una de las cosas que también él, tal vez no de manera explícita, pero sí ha provocado que mucha más gente se acerque a la filosofía en sí misma, es decir, como al estudio ya más formal, como podríamos decirlo, como un paso siguiente, como un paso más avanzado, más complejo, sí, a partir de, pero no solo como
como por un fin en sí mismo, un fin específico, sino por el filosofar mismo, ¿no? Por el humano mismo. Sí, claro. Es que es lo más propio del humano, filosofar. Mi abuelita decía que de poetas, locos y filósofos todos hemos de tener un poco, ¿no? Ya, ¿verdad, Jonathan? Ya nos vamos, ¿verdad? Bueno, entonces la sabiduría les acompañe. Sofía sea nuestra amiga para todos los días de este 2019. Y yo te quiero pedir que, Paulina, que cierres este programa con una invitación concreta que se inscriban a los diplomados de SECAPFI. Pues les invitamos, pueden checar nuestro sitio web www.secapfi.com y nuestro Facebook también, que es facebook.com Secapfi Centro. Los invitamos a que estén con nosotros en nuestros diplomados de consultoría filosófica, de filosofía para niños, de diplomado en prácticas filosóficas. Todos tienen una parte de estudio teórico y mucha práctica. No es necesario haber estudiado filosofía, pero sí tener una actitud para escuchar, para comprender, para aprender. Son espacios que pueden aplicarse esas enseñanzas en padres, en escuelas, en diversos niveles educativos, con grupos en general, con grupos específicos de mujeres o de ancianos o donde ustedes lo requieran, y también apoyamos para que eso suceda, para que esa propuesta, esa inquietud que ustedes tengan la desarrollen. Incluso si no quieren trabajar con nadie más que consigo mismos, es un lugar muy bonito y que pueden aprender demasiado. Así es, y también para socializar de manera pacífica y hermosa están los cafés filosóficos y los vinos filosóficos que organiza SECAPFI, así que visiten su portal de internet y su Facebook, SECAPFI Centro, para que se enteren de todas las actividades del año 2019 que comienza y que deseamos lo mejor para todos ustedes. Gracias, Paulina Ramírez, gracias. Felicidades a todo el equipo de SECAPFI, a ustedes que nos escuchan, a nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, titular de este programa. Jonathan Álvarez, muchísimas gracias por habernos respaldado en la producción y un abrazo a todos. Pásenla bien, haciendo el bien. Felicidades.